cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil, Guarda por más de ya sacar todo. Nana Pillesta Alba con Aptoa, Alba. Bueno, es el saludo en mi idioma, soy caribe, ¿no? Le he querido decir muchísimas gracias, hermanos, por la invitación. Y Nana Pillesta Alba, ¿no? Estamos de fiesta, estamos celebrando un aniversario más del Alba. Hace mucho tiempo alguien dijo, pero no entiendo por qué ese logo. ¿Por qué hicieron ese logo? El logo debería ser el Palacio del Marqués de Pomar. Entonces yo me volteé a ver el logo y me encantó cuando entré a verlo allí, porque el logo es una gran maloca, ¿no? Una gran casa, es una chuluata. Y para nosotros, la chuluata significa la casa de todos, el abrigo para todos. Esa simbología nos dice, en pocos signos, es la contrahegemonía. El Alba es contrahegemónico. El Alba es antiimperialista. El Alba es profundamente pluricultural, multilingüe, es profundamente humanista, ¿no? Cuando en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en México, donde los pueblos del mundo, y más aún los pueblos indígenas, derribamos la cumbre, era precisamente por la lucha contra el hegemónico, era precisamente porque el Alba estaba naciendo. Hay un aspecto del Alba que muy pocos conocemos, o que muy pocos conocen. El Alba, dentro de sus áreas de trabajo, contiene la agenda para los pueblos indígenas. Una agenda que incluso la OEA quiso derribar. ¿Por qué? Bueno, porque es la hegemonía luchando contra la organización de los pueblos, contra el resurgimiento de la organización de los pueblos, contra la discusión de los pueblos, precisamente para preservar no solamente su historia, sino también preservar los recursos para la humanidad. La agenda del Alba para los pueblos indígenas contiene 3 aspectos que son fundamentales para la sobrevivencia del hombre en el planeta, ni siquiera solamente para los pueblos indígenas. Son 3 aspectos fundamentales que contiene la agenda del Alba para los pueblos indígenas, que finalmente es para los pueblos del mundo, que es la preservación de los idiomas, usos, costumbres y formas de vida. La filosofía y la cosmogonía de los pueblos indígenas en plena discusión permanente, precisamente para la preservación de estas culturas antiguas. El segundo punto que contiene la agenda del Alba para los pueblos indígenas es la preservación de los recursos y de la madre tierra. Y el tercer aspecto que entra dentro de la agenda del Alba TCP, que es la comercialización y la profundización de la producción de los pueblos indígenas en sus territorios. Entonces, el Alba no solamente se hizo por un simple protocolo o un antojo, como lo dijeron en su momento, del comandante Chávez, el comandante Fidel Castro, sino que se hizo para profundizar la lucha de los pueblos contra el imperialismo y las grandes hegemonías que se habían instalado, como bien usted lo describió, en nuestros pueblos precisamente para controlarnos. Cuando nos permite o se permite que los pueblos indígenas tengamos una agenda propia en el marco del Alba, es precisamente luchar contra los estados o contra las estructuras de gobierno que habían luchado para que los pueblos indígenas, quienes poseemos las grandes extensiones de territorios, quienes poseemos grandes recursos y recursos estratégicos en estos territorios, precisamente no pudiéramos, sino seguir atados de manos y pies y no poder tener la capacidad y la posibilidad de decidir sobre nuestras propias vidas. Ahora bien, estratégicamente el Consejo Nacional Indio de Venezuela, el CONIVE, la organización madre, la organización con la que fuimos a la Asamblea Nacional Constituyente, que este año apenas cumplimos 35 años, pero que, bueno, hemos tenido un papel fundamental en la política para los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, invita a las organizaciones indígenas de Sur y Centroamérica a participar activamente en esta agenda del Alba. Se incluye la COICA, que es la coordinadora de la Cuenca Indígena del Amazonas, que son los 9 países amazónicos, a través de esta organización, las organizaciones pequeñas y las grandes organizaciones nacionales indígenas tenemos voz, y donde Venezuela cumple un papel fundamental. Se incluye la CONAIE, que es la coordinadora de los pueblos indígenas del Ecuador. Se incluye la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. Y bueno, se incluyen con ellas, que son las grandes organizaciones indígenas
de Sudamérica, esas pequeñísimas organizaciones indígenas que van desde asociaciones de maestros indígenas hasta la minería con conciencia en nuestros territorios. Porque hay dos tipos de minería, la extractivista y la minería, que es la normal, la que normalmente la gente recoge el producto que con la bulla del agua explota, exhibe la madre tierra. Entonces, la agenda, por ejemplo, ¿cómo saboteó el gobierno de Ecuador en el 2018 la agenda del ALBA? En primer lugar, cerrando la Casa del ALBA. Pero segundo, y que fue lo principal para ellos, acusar a la Organización Nacional Indígena de Ecuador de narcoterrorista, ¿verdad?, y de golpista. En primer lugar, por la altísima población indígena del Ecuador. Segundo, porque la CONAIE seguía la agenda del ALBA, impulsaba la agenda del ALBA. ¿Qué pasa con la Organización Nacional Indígena de Colombia? Con el tema de los territorios por la paz, por el tema de los resguardos indígenas, también ha sido bombardeado. ¿Qué quisieron inocular aquí en Venezuela? Que los líderes indígenas también éramos narcoterroristas, que albergábamos en nuestros territorios organizaciones narcoparamilitares al servicio del gobierno bolivariano. O sea, es toda una campaña internacional muy bien dirigida por la ultraderecha y el fascismo venezolano, que recibe financiamiento del exterior precisamente para derrumbar o para derribar, intentar derribar esa construcción que hicieron esos dos grandes comandantes, el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro, como una alternativa precisamente para que los pueblos pudiéramos dirimir no solamente la agenda, discutir acerca de la agenda de los pueblos, sino también preservar el gran legado que era la protección de los conocimientos ancestrales y tradicionales, la preservación de la memoria histórica de los pueblos, la preservación de la lucha de los pueblos contra la hegemonía y contra el imperialismo, y además, algo que es terriblemente y lo más importante, luchar contra los líderes y lideresas que preservamos nuestros territorios ancestrales. Eso precisamente es lo que nosotros debemos conocer acerca de qué pasa detrás de la agenda del ALBA. ¿Qué está pasando contra la agenda del ALBA y contra la agenda de los pueblos indígenas que estamos inmersos en la lucha que se da, el frente de lucha internacional que tenemos con el ALBA? De manera pues que nosotros no solamente celebramos el aniversario del ALBA con muchísimo entusiasmo y con muchísimo cariño, sino que nosotros debemos preservar precisamente la agenda del ALBA y ampliar la agenda del ALBA, porque allí se encuentran reflejadas las luchas de los pueblos, las luchas ancestrales y tradicionales y la preservación de nuestros aspectos como pueblo. De los pueblos indígenas nacen precisamente las particularidades y las especificidades culturales de la América hoy. Ahora bien, ¿cómo va la agenda? Podemos decir con muchísimo orgullo que al menos la agenda del ALBA para los pueblos indígenas en Venezuela se sigue cumpliendo a cabalidad. En primer lugar porque están los objetivos del milenio y nosotros hemos venido cumpliendo con los objetivos del milenio para los pueblos indígenas. La preservación de los idiomas. De hecho, aquí en Barinas estamos pronto a inaugurar el Centro de Educación para Pueblos Indígenas, el nicho lingüístico para pueblos indígenas, que es parte de la agenda del ALBA. Que los pueblos indígenas preservemos nuestros usos y costumbres, nuestros idiomas indígenas, precisamente para preservar esas particularidades que nos definen como pueblo. Venezuela es un país multiétnico y pluricultural. Si nosotros dejamos pasar de un lado la preservación de nuestros usos y costumbres, la preservación de nuestros idiomas, la preservación de la filosofía, la cosmogonía de los pueblos indígenas, entonces seríamos un país sin identidad. Lo otro que ha venido cumpliéndose como parte de la agenda del ALBA aquí en Venezuela es impulsar los medios de producción propios, con tecnologías propias de los pueblos indígenas en nuestros propios territorios. Y lo otro que es impulsar la demarcación y la autodemarcación de los territorios indígenas, porque allí está el meollo del asunto. Ese es precisamente uno de los grandes frentes que nosotros debemos, con los cuales nosotros debemos avanzar, que es la preservación de los territorios. En el año 2002, por ejemplo, los pueblos indígenas poníamos en el Congreso Mundial del Agua, en el Encuentro Mundial del Agua en París, el tema de las bases norteamericanas en nuestro territorio. Vemos lo que pasa en Ecuador, estamos abismados. Ayer conversaba casualmente con Noelí Pocaterra otras cosas que tenían que ver con el Congreso, la participación de los pueblos indígenas en el Congreso extraordinario de nuestro partido. Estamos abismados de lo que está pasando en Panamá. Pues están entregando un territorio indígena. El Darién es parte de un territorio indígena. Es el corredor con la mayor preservación de todo lo que son los recursos de la madre naturaleza, es la biodiversidad, es la mayor concentración quizás de recursos biodiversos en el gran paso de Centroamérica y que une directamente a los pueblos indígenas de Colombia
con Panamá, y más aún sabiendo que tenemos en puertas, en ciernes, lamentablemente, un momento gravísimo para el pueblo puna por el tema de la subida de los niveles del mar a causa de la contaminación en la madre tierra, y ese sería precisamente el territorio que albergaría a miles de familias del Cunayala. Entonces nosotros, desde el ALBA, desde los pueblos indígenas, desde las organizaciones indígenas, seguimos haciendo el llamado al mundo para que voltee a mirar lo que está pasando en los territorios indígenas, y que aquí en Sudamérica y en Centroamérica no tenemos, y en el Caribe no tenemos sino la voz de los pueblos indígenas a través del ALBA, porque ya en la OEA nosotros no tenemos una voz válida, porque la agenda de la OEA es una agenda contra los pueblos. La agenda de la OEA es una agenda contra la libertad de expresión, es una agenda contra la agenda de los pueblos indígenas. Entonces, la agenda común de los pueblos indígenas también está en el ALBA. El ALBA sigue constituyéndose como una esperanza y como una alternativa, como sus siglas bien lo describen, como una alternativa para la sobrevivencia de nuestras culturas, y que han querido satanizar y que han querido demonizar las grandes empresas del marketing, esas redes sociales que están financiadas por empresas ultra conservadoras y supremacistas, ¿verdad? Dirigidas por las grandes potencias internacionales que luchan contra la identidad de los pueblos. Porque un pueblo que pierde la identidad, por supuesto, se dispersa, desaparece. Que lucha contra la organización nuestra en nuestros territorios y contra la preservación de la madre naturaleza a través de los territorios ocupados ancestral y tradicionalmente por los pueblos indígenas, y que luchan contra el comercio o la transferencia de tecnología y conocimiento para preservar la economía de nuestros pueblos. Entonces, yo no solamente felicitar esta iniciativa, esta invitación, por supuesto, y que me hace un honor y un honor a nuestros pueblos, sino que ocupo este espacio para denunciar eso. Para denunciar que las grandes empresas transnacionales, la OEA, que se ha convertido en un negocio, ¿verdad?, para las grandes empresas y para el imperialismo norteamericano y sus secuaces, han atentado contra el ALBA y han atentado contra la integridad de las organizaciones de base, las organizaciones de pueblos indígenas que participan en el diálogo del ALBA, propiciado por el ALBA. Es precisamente esta denuncia la quiero hacer porque cada día estamos siendo más atacados, pero a su vez también decir que los pueblos indígenas que estamos inmersos dentro de los diálogos y las conversaciones y dentro de la agenda del ALBA, cada día nos encontramos más fortalecidos, porque encontramos en la agenda del ALBA simplemente una voz y un espacio para discutir y para construir el desarrollo de los pueblos indígenas, pero con identidad. Para construir el desarrollo de los pueblos indígenas en este mare magnum de nuevas tecnologías, en este mare magnum de nuevas formas de explotación, en este mare magnum de nuevas formas de negación, nos encontramos los pueblos indígenas plenamente consustanciados con la agenda del ALBA por un recurso que es importantísimo, la madre naturaleza, y con ello la sobrevivencia de nuestras culturas. ¿Vale?